Hola, al que es la primera vez que yo grabo un podcast. Yo escuché varios podcasts con intenciones de saber más de una forma más digerible y esa era la intención de grabar mi tarea. Al final de voy a agregarlos. Uno de esos los mencioné en el foro. Y pues este podcast es sobre los efectos macroeconómicos en México. Creo que hay mucha falta de información y mucha cultura sobre economía y sobre finanzas que deberían de ser más parte del día a día. La macroeconomía analiza cosas que nos afectan nuestro día a día, como lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto, la inflación, el empleo y la balanza comercial. Algunos de los conceptos que yo aprendí en estos podcasts es que la inflación siempre hay un promedio y todo el mundo piensa que ese promedio aplica sobre todas las cosas y solamente sobre la canasta básica. Y esta canasta básica todos tenemos una diferente y eso no significa que tal vez a la mayoría solamente su canasta básica haya sido afectada o la inflación haya sido afectada por el 3-4%. Significa que eso aplica a los productos que nosotros usamos día a día. A lo mejor en una forma general nosotros lo sobreentendemos como números, pero en realidad es la forma en que nuestro dinero lo podemos ahorrar o lo podemos maximizar, o la forma en que incluso podamos pedir un aumento derivado de esta inflación. Mi intención de grabar este podcast también es desde la perspectiva de la frontera. Yo soy de Nuevo Laredo, aquí es donde yo vivo. En Nuevo Laredo es la ciudad fronteriza donde hay mayor comercio exterior. Prácticamente el 40% de todos los cruces a nivel México pasan por esta ciudad. Y en nuestra día a día está tan normalizado que siento que no somos conscientes de la importancia que tenemos en la economía y en el Producto Interno Bruto de México. Algunas de mis tareas que hice en la clase pasada hablaba sobre esta perspectiva, porque creo que es importante que Nuevo Laredo sea reconocido por otras cosas más que lo que solamente se ve en las noticias. Y eso significa que cada cuestión política y decisiones como los aranceles son directamente afectados tanto la ciudad como el comercio. Prácticamente el 40% de la economía de la ciudad depende del comercio, ya sea directa o indirectamente, tanto en trabajos como maquiladoras como transportistas. Y es algo que quisiera hablar más al respecto cuando tenga oportunidad de agregarlo a mis tareas. Alguna de las cosas que voy a hablar en este podcast es sobre cómo es que México está aprovechando las tendencias globales del nearshoring para atraer inversión y ser más competitivos, empezando por lo que significa nearshoring, que es básicamente acercarte a tu cliente, ahorrarle logísticamente lo mayor posible, teniendo ya sea una bodega, teniendo un centro de distribución, o facilitarle la logística desde el punto donde estés para que pueda llegar el producto lo más pronto posible. Otra de las preguntas que vamos a responder es qué políticas económicas recientes se han implementado y qué resultados han tenido en la inflación, en el empleo y la productividad. Las noticias políticas y económicas que nos afectan al país, creo que es algo que también falta mucha difusión, falta mucho, incluso podría decir que influencer que hable al respecto, porque siento que se da por sentado que eso fue algo que vimos en el foro, que el Estado o el gobierno va
a tomar las medidas para que esto se arregle, y ni el comercio ni el Estado se va a arreglar solo. Todos tenemos la responsabilidad de ser parte, o al menos abrir como el debate al respecto. ¿Qué dicen los datos del Banco de México y del INEGI sobre el crecimiento en los últimos 5 años, tanto a nivel nacional como sectorial, y qué oportunidades o retos trae esto? Esta va a ser mi última pregunta a contestar. Yo hablé sobre la perspectiva del Banco de México y de cuáles acciones se está tomando en el foro, que en abril y en agosto tomaron decisiones para poder estar frenando la inflación y los precios, porque de una forma general todos sentimos que la vida es más cara. Creo que a todo el mundo nos afectó de una forma muy significativa después de lo que fue la pandemia, y que la forma en que vivíamos o la forma en que nos vendía nuestro dinero fue muy diferente a partir de eso. Pero también es importante saber qué podemos hacer. Tal vez no podemos sentirnos, o no va a pasar igual que en ese momento, pero qué otras cosas podemos ser parte o hacer activamente para acercarnos a esa sensación que teníamos. Como lo comentaba, el New Sharing también para expandir lo que el concepto, cuando una empresa que antes fabricaba en Asia se está moviendo a México, ya sea a lo mejor alguna que ya en su momento había trabajado o se había establecido ahí y regresa a México. Esto también se vio afectado grandemente por los aranceles que se le dieron a China al principio del año, y es para que estar más cerca de Estados Unidos. Y pues México geográficamente tiene un lugar que tiene muchas ventajas, como el TEMEC y la fuerza laboral. También hay mucha fuerza laboral muy preparada para estas empresas en todo el mundo, pero principalmente su beneficiario es Estados Unidos. Hablando sobre lo que significan los cruces en Nuevo Laredo, pues nosotros en general tenemos 16,000 camiones diarios cruzando hacia Laredo, Texas, y eso no solamente significa el tráfico de mercancías, también esto propone empleo, servicios logísticos, inversión sobre los parques industriales y las oportunidades de negocio. Y eso también trae retos, como la infraestructura en aduanas, la seguridad, la necesidad de energía eléctrica confiable y el agua suficiente para nuestras plantas. Yo quisiera agregar una anécdota que me pasó en mi trabajo. Yo trabajo en Smurfit Westwood, somos una empresa de empaque, y en el 2021 se estableció una conjugadora para que nosotros podamos hacer nuestra propia materia prima en planta, y así acortar los tiempos y la logística para nuestros clientes. La conjugadora, una de las principales cosas que necesita es agua y gas. Entonces, cuando ya todo estaba establecido, cuando ya las máquinas venían en camino, pues el gerente general se preocupó con el hecho de que no había suficiente gas. O sea, no había suficiente gas en la ciudad para poder hacer que arrancara. Porque sí se podía, pero iba a retrasar la inauguración 1 o 2 meses, cuando esta era una promesa que ya se le había hecho a nuestro cliente principal, que es Win, y ya no se podía estar dando prórrogas para esto. Entonces él directamente habló con el gobierno, con las personas necesarias para que lo arreglaran. Digo, realmente no es como que yo haya sido parte de esa discusión, solamente lo digo porque a lo mejor esto lo vemos como algo lejano, pero al menos para mí, que a lo mejor el hecho de estar cerca
de tener cerca las oficinas de los gerentes, sabemos este tipo de cosas, pero a mí se me hizo algo muy increíble que cómo es que miles de millones que fueron, bueno, millones, ¿verdad?, que fueron invertidos en algo tan importante como esa infraestructura y los clientes que se trajeron a partir de esto, porque ya pasaron 4 años, se podía haber detenido una inversión de este tamaño solo por el hecho de que no teníamos gas. Entonces creo que también eso es algo importante que los inversionistas tienen que ver y revisar, y que puede ser una limitante para que el nearshoring no funcione tanto, porque ya sea por el hecho de que la ciudad no puede proponer esa infraestructura o que ellos al establecerse tienen que traerla. Pasando al tema del Banco de México, tiene pues un papel muy importante en lo que es la economía del país. En el 2022 y en el 2023 se tuvo que tomar la decisión de subir tasas de interés para limitar los créditos, pero al mismo tiempo frenar el aumento de precios. En el 2024 y 2025 esto empezó a bajar para así estimular la economía y sin perder la estabilidad. La inflación se ha reducido, aunque en una forma general todos pensamos que la vida es cara. Y esas son las cosas a las que me refiero, que todos tenemos que ser parte de esta conversación, y que también es importante que nosotros sepamos estos conceptos básicos para saber el por qué a lo mejor cada vez que vamos al súper es diferente el precio, o porque si antes comprábamos 1,000 pesos de mandado, ahora lo compramos con 1,500 pesos. Y no solamente se trata del gobierno, o sea, también políticamente están pasando muchas cosas, y esto, aunque parezca muy lejano, una guerra del otro lado del mundo eventualmente nos puede alcanzar en afectarnos en nuestro día a día. Estas decisiones que ha tomado Banxico ha ayudado a fomentar inversión en infraestructura como carreteras y proyectos energéticos, y también apoyos a programas pymes, lo cual eso ayuda mucho al hecho de crear nuevos empleos y de estimular la economía. Por cuestiones de trabajo, yo viajo constantemente a Reynosa y a Saltillo, que son ciudades que son muy importantes en cuanto a logística, en cuanto a maquiladoras, y cada vez se ve más crecimiento, incluso aquí en la ciudad, pero eso no significa que porque haya mayor productividad haya una mejora en empleos. Tal vez sí el número, pero eso no significa directamente en la alta remuneración. Cada vez hay personas más preparadas, pero eso no viene de la mano con mejores sueldos. En cuanto a la balanza comercial, México cada vez ha tenido un mejor desempeño. Cada vez en los últimos 2 años más empresas han regresado, hay más manufactureras automotrices y de electrónicos. El comercio cada vez está creciendo más en lugares como la frontera, la logística, el transporte y la manufactura de exportación está creando más empleos, pero también es importante que estos vengan con salarios justos y con capacitación tecnológica. Y al final del día, todo esto es importante porque todos merecemos una calidad de vida, y el hecho de que vengan otras empresas de otros países también no solamente se trata de lo que significa el beneficio para ellos, sino también el beneficio de donde vienen a establecerse. Y como en conclusión, pues México tiene grandes oportunidades teniendo o siendo, como se le dice en la industria, el pato trasero de Estados Unidos.
siento que políticamente hubo grandes tensiones empezando el año. Al parecer esto pues se ha detenido porque de una u otra forma los aranceles se han estado pateando cada 90 días, lo cual eso también crea que haya mucha expectativa en las posibles nuevas inversiones, en cuáles son las decisiones que se van a tomar en las empresas en las que ya están.